distopía, cyberpunk, armas, acción, romance. Esto es Cyberpunk 2077. Gang, 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 gang. City of dreams, living your grave. You're living your grave. City of dreams, city of... Toda la historia se centra en Night City, una ciudad del estado libre de California del Norte, una gran metrópolis multicultural invadida por corporaciones, corrupción, crimen y violencia. El protagonista principal es V, alias de Valiere. Si elige ser mujer, o Vince, si elige ser hombre. V puede tener tres orígenes: nómada, buscavidas o corpo. Nos centramos en el más jugado, buscavidas. Después veremos la diferencia con los otros. V, originario de Night City, regresa a la ciudad después de buscar una mejor vida en Atlanta. En un bar, Pepe le pide ayuda para que hable con Kirk para que le dé más tiempo para pagar sus deudas. Kirk le ofrece robar un coche de lujo a cambio de perdonar las deudas de Pepe, además de ganar algo de dinero. Al dirigirse donde está el coche, V se encuentra con Padre, el mejor fixer de Haywood. Un fixer es el intermediario en los negocios de la calle, tiene mucha información y recursos. Padre le ofrece llevar cerca del lugar. Llega al lugar del robo. Con ayuda del aparato que le dio Kirk, falsifica la seguridad del coche, pero llega un sujeto que también quiere robar el coche. Llega la policía y los arresta a los dos. ¡Ay, no! ¡Esta ciudad me convirtió no solo en ladrón, sino en una mala persona! Los dos se despiertan en un callejón donde el sujeto es Jackie Wells, quien ofrece su amistad y hospedaje. Si elegimos el pasado nómada, V viene a Night City abandonando su clan. Conoce a Jackie porque tenía que contrabandear con él. Los de aduana se dan cuenta pero logran escapar. Si elegimos el pasado corpo, V trabaja en Arasaka, una megacorporación líder en seguridad global. Jackie trabaja para V pero es traicionado por sus jefes y expulsado de la organización. Retomando la historia principal, V y Jackie trabajan como mercenarios durante 6 meses, donde V ahorra suficiente dinero para alquilar su propio apartamento. Después, V y Jackie tienen que rescatar a Sandra Dorset, quien ha sufrido un secuestro, guiados por T-Bag, una netrunner que trabaja con los dos. Un netrunner es especialista en tecnología y hacking. Encuentran el cuerpo de Sandra. V se conecta a su puerto personal para restablecer su sistema. Esto activa el seguro que tenía Sandra de Trauma Team, una corporación de servicios médicos muy eficaz y letal. Trauma se lleva a Sandra. Jackie le pide prestado el coche y de paso le va dejando en su apartamento. A la mañana se da cuenta que ha pillado un virus. Con Jackie van a la clínica de Victor, uno de los mejores matasanos. Los matasanos son médicos especialistas en cybermodificación, mejoras e implantes. Victor trabaja clandestinamente en la tienda de Misty, la novia de Jackie, la cual es una espiritualista y experta en la lectura de cartas. Cuando V y Jackie van de salida a la clínica, Jackie menciona que ha conseguido un trabajo y un fixer de primera categoría, Dexter de Shaw. V debe hablar personalmente con él sobre los detalles. Van a la clínica de Victor, le dice que elimine el virus y de paso tener unas mejores ópticas y un buen agarre para su mano. Victor le dice que tenga cuidado ya que Dex no tiene una buena reputación. Buenas, señor V. Un placer. Dexter Deshawn en carne y hueso. Más carne que hueso. Al hablar con Dex, el encargo es robar un biochip de Arasaka, pero antes tiene que hablar con la cliente del trabajo, Evelyn Parker, y conseguir un robot, el cabeza plana, que ya ha pagado a los Maelstrom, una banda que tiene afición por las placas faciales y a la cybermodificación. Pero el líder, Brick, ha sido reemplazado por Royce y no se sabe si respetará la compra. V y Jackie van donde los Maelstrom por el cabeza plana. V le dice que ya está pagado a Brick, el antiguo líder. Entonces Royce sale a decirle que tienen que pagar de nuevo. Pagarás 2 veces porque lo digo yo. ¡Basta de garabatos, Sorate! Hay una vida en riesgo. Necesitamos acción. Acaban con todos y se llevan el cabeza plana. Más tarde habla con Evelyn Parker en el bar Lysis, que pertenece a las Mox, una banda de trabajadores sexuales que cuidan muy bien de sus chicas. Evelyn aclara que el biochip a robar está en el Konpeki Plaza, un hotel de Arasaka que está en la habitación de Yorinobu Arasaka, hijo del jefe de Arasaka. Y aquí conocemos a Yuri. Hey, ¿qué onda? Una
experta en tecnología y en neurodanza. Las neurodanzas son videos en realidad virtual muy inmersivas, además de ser editables. Judy le da una neuro cuando Evelyn estaba con Yorinobu. Con la ayuda de T-Bag, V encuentra el lugar donde está el biochip. Jackie y V se reúnen con Dex y T-Bag en el Afterlife, un bar icónico donde los mejores mercenarios y fixers se reúnen para realizar negocios. Es aquí donde las leyendas de Night City nacen. ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! También conocemos a Rock, la mejor fixer de Night City y dueña del Afterlife, la más antigua en el lugar. Nos reunimos con Dex y T-Bag para planear el robo del biochip. Jackie y V se harán pasar por negociantes de armas con identidades falsas. T-Bag accederá a la subred del hotel. Con la ayuda del cabeza plana, roban el biochip de la habitación de Yorinobu. ¡Perfecto! Sí, excelente. V y Jackie se dirigen al hotel en el taxi de Layman, un servicio de taxis gestionado por una inteligencia artificial que tiene armas como sistema de defensa. ¡Neta! Puede arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. Al llegar, logran evadir el control de seguridad del hotel. Llegan a su habitación, activan el cabeza plana. T-Bag accede a la red principal. Después de unas horas, neutralizan la seguridad de la habitación. V y Jackie se dirigen a la habitación de Yorinobu. Invaden el contenedor del Relic, pero llega a la azotea alguien desconocido. Toman el Relic y cuando se están yendo, T-Bag les dice que se escondan porque Yorinobu está a punto de entrar. Yorinobu entra en la habitación con su guardaespaldas Adam Smasher, una leyenda de Night City muy temida. ¡Cielos, qué macizo! Desde la azotea llega Saburo Arasaka, jefe y emperador de Arasaka. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! El guardaespaldas de Saburo, Takemura, casi los descubre. Smasher y Takemura se van de la habitación. Saburo confronta a su hijo, ya que este en realidad le había robado el Relic. Le dice que no le perdona la traición. Yorinobu se enfada y estrangula a su padre, causándole la muerte. Quiero que clausures el hotel. ¿Puedo preguntar por qué? Saburo Arasaka ha sido asesinado. ¿Qué? Takemura duda de su respuesta y entonces le recuerda la función de Takemura, proteger a la cabeza de la familia Arasaka, que ahora es él. Los tres se van de la habitación, desesperados por salir de allí. T-Bag les dice que escapen por la ventana. Descubren a T-Bag y es asesinada por los Neorunners de Arasaka. ¡Me había pillado! ¡Qué poca madre! V y Jackie son descubiertos y saltan hasta el piso inferior, donde Jackie está herido y el maletín del Relic dañado. La integridad del biochip está bajando drásticamente. Llaman a Evelyn y les dice que uno de los dos tiene que conectarse al Relic. Jackie se conecta al Relic junto con V. Se abren paso hasta el garage. Logran salir del hotel, pero Adam Smasher los intercepta. Layman logra evadirlo a él, a los agentes y a los drones de Arasaka. Jackie, agonizando, le da el biochip a V que lo cuide. El biochip. Cuídalo bien. Por mí. Y Jackie Wells muere. Se encuentra con Dex, quien está muy enojado porque toda Arasaka los está buscando. Dex le envía a lavarse la cara. Al salir es golpeado por su guardaespaldas y Dex le dispara en la cabeza. Al final he elegido la vida larga y tranquila. Dex, Libre, ¿qué coño haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Aquí se nos muestra un interludio en el año 2023, la historia de un hombre con un brazo plateado, Johnny Silverhand, perteneciente al grupo Samurai. Se dirige al escenario y comunica su despedida. Al terminar, un miembro de la banda, Kerry, trata de convencerlo de que no siga, pero no lo consigue. Afuera, Rock le está esperando. Una mucho más joven a la que V conoció. Se suben al helicóptero junto con un equipo. Van directo a la torre Arasaka. Eliminan la seguridad de la azotea. Rock, Johnny y Spider-Murphy saltan hacia la azotea y entran al interior de la torre. Eliminan la seguridad, llegando hasta un ascensor donde Johnny coloca una bomba nuclear. Antes de escapar,
escapar, Johnny le dice a Grog que aún tiene que subir un virus a la super de Arasaka. Johnny activa el virus y se dirige al helicóptero, pero llega el jodido Adam Smasher. Johnny logra escapar, llega al punto de extracción, avanza a ver a Grog, pero el helicóptero es golpeado por Smasher y este le destroza el brazo. Te lo dije, pequeño Johnny. Te dije que acabaría contigo. Agonizando, John es transportado donde Saburo Arasaka, que en vez de matarlo le extraen los recuerdos y personalidad a un engrama, matándolo físicamente pero no su alma. Regresamos a 2077 y V ve a Johnny Silverhand, donde él también no sabe lo que está pasando. V recupera la conciencia, mal herido, se da cuenta que está en un basurero. Dexter arrastra su cuerpo hasta el guardaespaldas de Saburo Arasaka, Takemura, y él mata a Dex. He hecho todo lo que me has pedido. Así que a menos que tú y yo... Takemura informa a Yorinobu que tiene al asesino de Saburo y lo deja inconsciente. V despierta nuevamente y Takemura le pide ayuda. Están siendo perseguidos por Arasaka. Takemura se da cuenta de que Yorinobu los mandó a asesinar, de que él mató a Saburo y V es el único testigo. Le da estimulantes para que aguante y los dos sobreviven a los agentes de Arasaka. Terminan chocándose y más heridos de lo que estaban. V llama a Delayman para que los lleve a la clínica de Victor. En el camino casi muere Takemura. Con la ayuda de Delayman lo evita. Llegan a la clínica y V tiene otro colapso, pero Victor logra salvarlo. También cura a Takemura. Pasan los días y V despierta. Le cuenta a Victor que ve luces y alucinaciones, los sentimientos de odio que sintió y que puso una bomba en la torre Arasaka. Piensa que fue un sueño. V, no estaba soñando, eran recuerdos. En el pincho hay un constructo de personalidad. Lo que sueñas es su pasado. Este constructo es de Johnny Silverhand, un terrorista en los tiempos de Victor. Le dice que no le queda mucho tiempo de vida. El constructo de Silverhand está sobreescribiendo la conciencia de V hasta que se apodere de todo el cuerpo y V deje de existir. El Relic se activó cuando fue disparado por Dex. Reconstruyó los puertos neuronales dañados con el constructo que almacenaba. Es un proceso automático que V ni Johnny pueden evitarlo. Y si se saca el biochip, V muere instantáneamente. Victor no puede hacer nada. Le pide a Misty que lo lleve a su departamento. Antes de irse, le da unas pastillas azules para retrasar el proceso y unas rojas para acelerarlo. También le da un collar con una bala que Victor le sacó de la cabeza. V se va a dormir y es despertado por las voces de Johnny. Joder, tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar a quien me lo impida. Y a ti también. Él no sabe lo que está pasando y ataca a V, dándose cuenta que sus movimientos son iguales. ¡Puto chip! ¡Yo mismo me arranqué esa mierda! ¡No, espera! Soy como el moho en la fruta. Te invado. No puedo hacer nada. V toma las pastillas azules calmando su mente. En la mañana recibe una llamada de Takemura para reunirse. Al encontrarse con Takemura, le pide ayuda para probar que Yorinobu mató a Saburo. También le dice que Arasaka es la única que puede salvarle la vida, pero V prefiere buscar ayuda con Evelyn y Anders Hellman, el diseñador del Relic, pero este desertó de Arasaka y no se sabe dónde está. Takemura le dice que no se vaya de la ciudad, lo llamará después. Johnny aparece como un holograma que solo V puede verlo y escucharlo. Le dice que ya no quiere que muera y que pueden ayudarse mutuamente. También le dice que busque ayuda con Grog. Bueno, Llama a Judy, pero ella está molesta con Evelyn y no quiere hablar. V acude a Lysis para convencerla, entonces le dice que busquen a Klaus. Evelyn trabajaba allí y que le hagamos saber cómo está. Al llegar a Klaus, V se hace pasar por cliente e interroga una muñeca. Él le dice que Evelyn de repente tuvo un accidente y se fue a una clínica. También interroga al encargado del lugar, el leñador. Se entera que Evelyn tras el accidente fue llevado a un matasanos de mala muerte, Dedos. Al salir de Klaus, V tiene un ataque del Relic. Johnny le vuelve a decir que no quiere que muera, le pide ayuda para vengarse de Arasaka y de paso en sus instalaciones profundas Mikoshi es un almicida. En Mikoshi es donde una IA con la ayuda del almicida convierten en gramas a las personas. Es un gran almacén de gramas y planea destruir Arasaka con la ayuda de Alt Cunningham. V llama a Judy y juntos van donde Dedos, el matasanos. Él le dice que el chip de muñeca que tenía Evelyn estaba dañado, trató de ayudarla pero no pudo. Entonces vinieron
vinieron dos hombres de un estudio de neurodanzas para llevársela. Este estudio tenía una marca, una mariposa de la muerte. Ube consigue una neurodanza con esta marca y con Judy la analizan. Averiguan dónde se graban estos tipos de neuros, donde podría estar Evelyn. Ube y Judy llegan al lugar, se abren paso hasta llegar donde está Evelyn, quien está en shock y maltratada. La llevan al departamento de Judy. Ube intenta hablar con ella, pero no responde. Oh, por Dios, escuchen. ¡Qué drama! Judy le muestra una neurodanza que sacó de Evelyn. Estaba con una mujer desconocida, quien le encargó vigilar a Yorinobu y el trabajo de robar el Grelic. Ube reconoce en la grabación panfletos del distrito de Pacífica y pictogramas de los hijos del vudú, una misteriosa banda de Neurunners, expertos en tecnología y en la red. En otra grabación, Evelyn escucha los planes de esta misteriosa banda. Ube le cuenta sobre el Grelic a Judy. Ella le da las gracias por lo de Evelyn y llama al señor Hans, un fixer quien ayuda a contactarlos. Mientras tanto, se reúne con Takemura para encontrarse con su amigo Oda, guardaespaldas de Hanako Arasaka, hija de Saburo. Le cuentan lo que Yorinobu hizo, pero no le cree y él solo responde a Hanako. Cumple con su juramento de cuidarla, en especial cuando se celebrará un desfile en honor a Arasaka. Oda no les ayuda. Oda, tu cabeza. ¿Qué? Hablamos de un tío que mató a su padre para hacerse con el control de Arasaka. ¿Te interesas por esto o no? No lo haré. Takemura y Ube averiguan más detalles sobre el desfile donde Wakako. Ella les informa sobre la seguridad que tendrá y la carroza donde estará Hanako. Takemura dice que averiguará algo más mientras Ube recibe la llamada del señor Hans, donde le confirma que ha logrado contactar a los hijos del vudú. Ube llega a Pacífica, conoce a Placid. Él lo lleva a un edificio donde le escanea para ver si está apto para el trabajo. Le indica que tiene que averiguar sobre una furgoneta inusual que ha entrado en territorio de los animales. Esta es una banda que tiene afición por el lado salvaje humano, usan implantes y potenciadores exagerados. Encuentra la furgoneta y averigua que es de Netwatch, una organización policial especializada en la protección de la red, quien busca espiar a los hijos del vudú. De repente son interceptados por una conexión de un agente de Netwatch. Márchate ahora, esta no es tu guerra. Ube lo busca, pero antes se enfrenta a Sasquatch, líder de los animales. Ube encuentra al agente de Netwatch. Él le ofrece eliminar un virus que le pusieron los hijos del vudú. Planeaban eliminar a la gente y a Ube una vez que accediera a la red de Netwatch. Ube acepta y lo deja ir. Sabía que llegaríamos a un acuerdo. No me creo que te tragues esa trola. Al reunirse con Placid, discuten por no seguir el plan. Brigitte, líder de los hijos del vudú, despierta de la red. Busca a Johnny Silverhand para contactarse con Alt Cunningham. Solo ella da acceso seguro más allá del muro negro. Este muro se hizo para desalojar a varias IA salvajes peligrosas. Brigitte cree que pronto se romperá y quiere estar de parte de Alt. Lo lleva a la red profunda para buscar recuerdos de Silverhand con Alt. Regresamos al 2013, donde Johnny está con la banda Samurai y Alt se despide de Silverhand cariñosamente. ¡Qué mierda! ¡Esto no me calienta, carajo! ¡Demonios! Terminan discutiendo atrás de ella en un callejón, pero son atacados por un grupo de Arasaka y secuestran a Alt. Silverhand es rescatado por un periodista. Thompson le dice que Alt es la mejor Neurunner de Night City. Ha creado varias IA y una de ellas es el Almicida, razón por la que Arasaka la secuestró. Johnny busca ayuda en el Atlantis, antigua Afterlife. Rock y Santiago, una leyenda nómada, aceptan la oferta para rescatar a Alt. Llegan agentes de Arasaka, pero los eliminan. Llegan al estacionamiento y junto con Thompson escapan. Johnny y Thompson crean una distracción a las puertas de Arasaka. Mientras tanto, Johnny, Rock, Santiago y Thompson entran a la torre Arasaka en busca de Alt. Enfrentándose a los agentes, llegan donde está Alt. Está inconsciente en el ciberespacio trabajando para Arasaka. Johnny la desconecta ignorando la advertencia del agente, lo que provoca su muerte. ¡Joder! ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? No cambiará nada. No está... ¡Ya! ¡Está muerto!
V despierta en la red y Johnny le dice que Alt aún vive. Quedó atrapada en la subred de Arasaka y después escapó. Contactó con Johnny poco después para decirle que no la busque. Se convirtió en una IA libre capaz de cruzar el muro negro. Brigitte lleva a V al muro negro donde logra pasar y se encuentra con Alt. Lleva a V a un lugar seguro junto con Johnny. V le cuenta sobre el Grelic pero no le interesa. La Alt Cunningham que conocían ya no existe. No puede ayudar a V ya que para intentarlo necesita acceso a tecnología más avanzada como la de Mikoshi. Johnny le dice que la va a meter a Mikoshi. El plan de Alt es tener el almicida que está ahí para crear un constructo de V. Después desenredará la red neuronal de V y Johnny. Finalmente inyectará el engrama de V a su cuerpo. Llegan a ese acuerdo. V despierta y ve a Brigitte junto con sus Neurunners muertos. Yo no habría imaginado un final mejor. Se lo estaban buscando. Esto ocurrió cuando la gente de Netwatch eliminó el virus de V, pero también puso un virus para los hijos del vudú. Placid y los demás de la banda llegan a matar a V. Después de eliminarlos, al salir de la capilla, V tiene otro ataque. Recuperándose, Johnny le dice la verdadera razón por la cual quiere destruir a Arasaka. Está harto que las corporaciones desmoralicen a la sociedad y ahora quieren almacenar sus almas. V empieza a entender a Johnny. Se reúne con Takemura en el lugar donde se va a realizar el desfile de Arasaka. Primero deben inyectar un virus en la carroza de Hanako para neutralizar la seguridad, por lo cual entran al polígono industrial donde están las carrozas antes del desfile. V elimina a los francotiradores para que Takemura tenga vía libre y salte a la carroza de Hanako para convencerla. Más tarde, V y Takemura ejecutan su plan. V llega a la carroza de Hanako e inyecta el virus y escapa de allí. Takemura le dice que ahora solo falta esperar el día del desfile. Mientras tanto, V recibe una llamada de Judy. Cuando va a su departamento, Evelyn se ha suicidado. La piba se suicida para demostrarte su eterna gratitud por salvarle el pescuezo. Ahora busca ayuda con Rock, como lo sugirió Johnny en el Afterlife. En la cabina de Rock hay una mujer que está discutiendo con ella. Tú, cuidado con quién tratas. Ella es Panam Balmer. Al irse, V contrata a los servicios de Rock para encontrar a Anders Hellman. Rock le indica que Hellman vendrá a Night City en un convoy de Kangtao, una corporación china fabricante de armas, competencia de Arasaka. Rock le da la ruta del convoy. Además, V necesitará ayuda para derribarlo en esa zona. Solo hay una persona, Panam Balmer, una nómada que perdió el apoyo de su clan y que ayudará a V sí o sí, ya que ella trabajaba para Rock hasta que no salió bien el último trabajo. Perdió la mercancía y su coche. V queda en encontrarse con Panam. En el lugar le propone ayudarla para recuperar la mercancía y su coche a cambio de que lo ayude a derribar el convoy de Kangtao. Panam acepta. Resulta que el exnovio de ella, Nach, la traicionó robándose el coche y la mercancía. Los dos van por armas en el clan de Panam. Al llegar al campamento de su clan, los Aldecaldo, sus amigos Scorpion y Mitch no pueden ayudarla, pero les da armas. Panam recupera su coche y la mercancía, pero ella no está satisfecha. Quiere vengarse de Nach. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Gracias, V. Si queremos un romance con Panam, debemos ayudarla y estar a favor de ella cuando se presentan las ocasiones. Ambos van donde el escondite de Nach y lo liquidan. Después, en un motel, Panam vende la mercancía y de paso descansan. En la madrugada, Panam le cuenta el plan. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el VA y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el muro. Está bien, está bien. Primero provocarán un pulso electromagnético en una central de ondas satelitales, desviando el convoy. Todo sale según el plan, hasta que los motores del convoy no se paran, pero Panam lo soluciona. Cuando van por el convoy, Mitch y Scorpion, junto con otros Aldecaldo, van a rescatar a los del convoy, pensando que son civiles. En el camino, Panam es herida. Al llegar, ven a varios del clan muertos. V, con la cobertura de Panam, elimina la seguridad de Kangtao. Solo encuentra a Mitch con vida. Scorpion ha muerto. Hellman escapó a un estacionamiento cercano. V y Panam se apañan para eliminar a todos los de Kangtao. V deja inconsciente a Hellman. Al salir, los Aldecaldo han llegado. Saúl, su líder y padre de Panam, le culpa todo a ella. V asume su responsabilidad defendiéndola. Porque es lo que un hombre hace.
hace? V lleva a Hellman a la habitación de un motel, llamando a Takemura para que venga. Hellman examina a V, no puede hacer nada, solo enviarlo a una clínica para aliviarlo en la fase terminal. Le da los planos y documentación completa del Relic. Takemura llega para hablar con Hellman y V se va. Al salir, tiene un ataque más grave. V y Johnny hablan del tiempo que se acaba. Después, recibe la llamada de Takemura para encontrarse en Japantown. El desfile de Arasaka está comenzando. Todo sale de acuerdo al plan. V elimina a los francotiradores y a la Netrunner de Arasaka. ¡Conéctala! Ya está bien, necesitas un descanso. ¡Mierda! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Llega Oda dispuesto a matarlo. V puede perdonar su vida o no. Accede a las cámaras. Takemura entra a la carroza, intenta hablar con Hanako, pero ella trata de escapar, por lo que la deja inconsciente y la secuestra. V y Takemura escapan y en un lugar seguro, V le cuenta a Hanako la verdad. Hanako no responde, está asimilando todo. Cuando escuchan ruidos, V ve a mirar. V puede salvar o no a Takemura. Escapa de allí, refugiándose en un motel. A las afueras de la ciudad, una mensajera llega donde V de parte de Hanako. En ese momento, Hanako le cree. Planea una reunión para hablar personalmente. Al salir, V tiene un ataque más letal. Johnny toma el control de V por un momento, salvándolo. Lo lleva a un edificio abandonado en Pacífica. En un departamento, abre un alijo con cosas de Johnny. Él le da unas chapas del ejército cuando Johnny estaba en la guerra de México. Cuando desertó, acabó en esa habitación. Las chapas son de un hombre que dio la vida por la de él en México. Quiero que lo sepas. No pienso perjudicarte. A la hora de la verdad, daré mi vida por ti. Aceptaré que me borren. Las chapas dan fe de mi promesa. ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. También le dice que liquide a Adam Smasher y que vaya a Mikoshi con Rock, no con Hanako. En este punto, V puede realizar misiones secundarias. Cómo ayudar a Panam a volver al clan, rescatar a Saúl, robar un tanque a Militech, formando un romance con ella. Si V es mujer, puede tener un romance con Judy. Retomando la reunión con Hanako, le dice que sabía que Yorinobu mató a su padre. Hanako propone llevarlo a Mikoshi a cambio de que V dé su testimonio al consejo de Arasaka. V dice que se lo pensará y tiene otro ataque. Johnny le salva de nuevo, llevándole a la clínica de Victor. Él le dice que no durará mucho, que ya es hora de que haga algo. Misty lo lleva a la azotea para que piense en la decisión que va a tomar. V llama a Panam para despedirse, pero ella le dice que no se mueva de allí, que viene por él. V decide ir a Mikoshi con los Aldecaldo. Algo me dice que vas a lamentar esta decisión. Tú tranquilo, yo nervioso. Todo está bien, todo está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Mientras tanto, Misty le lee las cartas. Los amantes. Equilibrio, amistad, amor. Panam llega y junto con V van al campamento de los Aldecaldo. Saúl y todos se comprometen a ayudar a V. Planean cavar un túnel para llegar a la torre Arasaka. V contacta con Alt, donde le da un chip para que conecte en Arasaka, dándole acceso a Alt. Después de volver de la red, Saúl integra a V como miembro de los Aldecaldo. Bien, V, es un asunto sencillo. Todos los que estamos aquí te debemos la vida. Vas a ser un Aldecaldo, lo que significa que esta familia iría al mismísimo infierno por ti. Ahora eres de los nuestros, V. Eres un Aldecaldo, maldita sea. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Dándole una chaqueta como símbolo, ganándose el respeto de todo el clan. Después de probar el Basilic y hablar con Mitch, se reúne con Panam. Ella está nerviosa y con miedo por lo que podría pasar mañana. Mañana estaré a tu lado. Pase lo que pase, estaremos juntos. Lo conseguiremos. ¿No tienes miedo de morir? No tanto como porque te mueras tú. Ven aquí. No tienes ni idea de cuánto necesitaba esto. Y se quedan los dos hasta la mañana. Al amanecer, todo el clan está listo. Saúl averigua información donde planea entrar por la construcción de Knife Corp. Con su taladro, llegar a los sótanos de la torre Arasaka para ayudar a V a llegar a Mikoshi y de paso robar todo el equipo que puedan. V y Panam van en el Basilic. Junto con los demás, son advertidos por la seguridad. Al llegar, el Basilic se daña. Mientras Panam lo repara, V se encarga de los drones
entonces, una vez arreglado, avanzan hasta la puerta de acceso, donde se daña nuevamente el Basilisk. Mientras tanto, eliminan la seguridad de la entrada. Mitch, Carol y V activan el taladro. En ese momento llegan brigadas de Militech. Al acabar la faena, V, Panam, Saúl y Mitch llegan al lugar donde está el taladro. Mitch se lleva el Basilisk para proteger a los demás del clan. Mientras tanto, V y Panam perforan lo poco que falta para llegar a la torre Arasaka. Una vez hecho, V, Panam y Saúl se abren paso hasta el punto de acceso para Alt. Enfrentándose a los agentes de Arasaka en el trayecto, V conecta el chip. Alt ha ingresado con el control total de Arasaka. Los tres llegan finalmente a Mikoshi. Al ingresar, aparece el jodido Adam Smasher. ¡El creador! ¡El roedor! ¡El picador criminal mutilador! ¡Al fin entiendes! ¡Estamos perdidos! ¡Porros al de caldo! ¡Putos ¡Joder! Y ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste. Y nunca te lo perdonaré. V y Panam se enfrentan a Smasher y algunos agentes. Smasher, te recuerdo. V, venga Johnny como lo prometió. Al fin te atrapó. Punto para Silverhand. Agonizando, entra a Mikoshi y se conecta al punto de acceso. Ahora se encuentra en el interior de Mikoshi. Encuentra a Johnny. Él le dice que Alt ya los ha separado. V es un engrama. Alt aparece. Algo no salió según lo planeado. El Krellick ya ha avanzado mucho. Si el engrama de V es devuelto a su cuerpo, morirá en 6 meses. ¡Con una chingada! No me lo puedo creer. Todo lo que hemos hecho ha sido inútil. Su cuerpo ya se ha adaptado a Johnny y a V lo ve como un intruso. Johnny le dice que regresa a su cuerpo y él se va con Alt. Más allá del muro negro, Alt también le dice que Johnny puede regresar al cuerpo de V y V se va con Alt. V decide regresar a su cuerpo. Estoy a punto de borrar a un amigo y parte de mi alma. No sabes lo jodido que es esto para mí. Y Johnny se despide. Adiós, V. Y nunca dejes de luchar. Era parte de mí. Al regresar, V y Panam planean irse de Night City a Arizona. Arasaka y Mikoshi fueron destruidos por Alt. Al irse, se reúne con Mitch y los del clan para salir de Night City por un túnel fronterizo. Si V es mujer, al reunirse con Mitch y los del clan, Judy aparece, quien también se va con ellos. Una vez lejos de la ciudad, V sale del Basilisk dejando atrás su pasado para comenzar uno nuevo junto a Panam. ¿Y bien? No puedo pedir más, Panam. Nos vamos a casa. Dándonos la esperanza de que algo hermoso nunca se desvanecerá.